Muy bien, nuestros niños se van allí con sus maestros y nosotros nos quedamos para estudiar un poco de la palabra de Dios. Como sabéis, desde hace creo que 6 o 7 semanas estamos estudiando una serie interesantísima titulada El poder de la oración. Y hoy es, creo, si mal no recuerdo, nuestra 7ª semana. La semana pasada tuvimos un tema muy interesante con Nico predicando, donde él nos, digamos, preparaba el camino para este tema que vamos a ver hoy. Nico la semana pasada nos enseñó cuál era la actitud, por decirlo de alguna manera, que el Señor esperaba de sus hijos en oración. Y había dos cosas importantísimas en las que él hizo énfasis. Él hizo énfasis en muchas cosas, pero dos en particular que quiero destacar hoy. Y es que el Señor nos manda en su palabra, número uno, a que no usemos vanas repeticiones al orar, ¿vale? Que no seamos repetitivos. Y el Señor decía, porque no debemos ser como los gentiles, y en ese contexto, la palabra gentiles se refiere no necesariamente a los no judíos, sino a personas paganas que tenían religiones, que tenían dioses ajenos a Dios, al único y verdadero Dios, y que por su manera, pensaban ellos, creían ellos que por su manera de orar o de rezar repetitivamente, esto iba a hacer que el corazón del Dios en el que ellos creían, la deidad en la que ellos creían, iba a ceder a sus deseos. Y la otra cosa que Nico nos enseñaba, y fue muy enfático en eso, y yo le agradezco al Señor por eso, es que Dios no es el genio de la lámpara, que nosotros lo tenemos aquí, frotamos la lámpara, sale el genio, 3 deseos. Y Él tiene que hacer lo que nosotros le pidamos. No. Lo primero que hacemos, mis hermanos, cuando llegamos aquí en las mañanas, es adorar a Dios, es exaltarle, es cantarle, es humillarnos allí delante de Él. ¿Saben por qué? Porque Él es el Dios soberano, el único y verdadero Dios. Nadie está ni siquiera a su nivel, mucho menos por encima de Él. Por eso le alabamos y por eso nuestra actitud a Dios en oración debe ser una actitud de respeto, no la del genio de la lámpara. No de que yo tengo unos cuantos caprichos y vamos a hacer un trato. Yo te soy fiel, viniendo a todas las reuniones, haciendo lo que tú dices, pero yo quiero mi parte también. Yo quiero que tú cumplas mis deseos. Dios no hace tratos con nadie, mis hermanos, porque Él está por encima de todo. Él es Dios y Él no va a bajar de su condición de Dios. Ya lo hizo una vez para pagar por nosotros, por nuestros pecados. Pero no lo va a volver a hacer, ¿vale? Y mucho menos lo va a hacer para complacer nuestros caprichos. Hoy vamos a ver, ya habiendo visto aquella introducción tan interesante que nos enseñó Nico la semana pasada, hoy vamos a ver un modelo de oración. Así se titula el mensaje de hoy. Un modelo de oración. Y hemos querido, porque en la Biblia vemos muchas oraciones, pero hemos querido sobre todo enfatizar en el modelo de oración que el Señor Jesús enseña a sus discípulos. Nótese que uso la palabra modelo, es un patrón, no es algo que debemos recitar constantemente. Vamos a leer nuestro pasaje principal y luego vamos a ir haciendo algún tipo de análisis acerca de esta escritura. Mateo capítulo 6, los versos 9 al 13, dice: vosotros pues oraréis así. Oraréis así, dice el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Allí vemos entonces 5 versos en los cuales el Señor rápidamente no les dice
vais a repetir estas palabras, sino que les da un patrón, ¿vale? Es un modelo de oración. En el primer verso que encontramos allí, en Mateo capítulo 6, verso 9, dice el Señor, vosotros pues oraréis así. La palabra que se traduce al castellano como así en el original, en griego, es outo, ¿vale? Yo no soy un especialista en griego, pero me gusta ir al original y tratar de entender en profundidad el contenido de las palabras que están allí. Y ese outo lo que significa es de esta manera. En ningún momento vemos al Señor Jesús diciendo, repetiréis estas palabras que yo os doy, ¿vale? Hoy es tradición en muchas personas, en algunas religiones, el repetir esto y se le conoce a este pasaje de las Escrituras como el Padre Nuestro. Y entonces usted ve a la gente, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Ahora imagínense, la palabra de Dios nos enseña en muchos pasajes que el Señor Jesús pasaba largos periodos de tiempo en oración. De hecho, nos dice que el Señor Jesús se apartaba a orar y en muchas ocasiones vemos que el Señor pasaba noches enteras orando. Imagínense ustedes si el tema de oración del Señor era Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. ¿Cuántas veces en una noche Jesús repetiría aquello? Miles de veces. Y el Padre así, quedándose dormido viendo aquello. Pero mis hermanos, esto lo digo por decir algo tal vez un poco gracioso. El Señor está atento a nuestras oraciones. Pero lo que quiero decir es que el Señor Jesús desarrolló en su ministerio terrenal en la tierra el hábito de orar porque Él sabía que Él dependía enteramente de su relación con el Padre. No de ir y repetirle unas cuantas frases al Padre, sino que era muy importante que Él pudiera recibir dirección del Padre. Porque como dice la palabra, él estaba en debilidad en ese momento en su ministerio terrenal en la tierra, encerrado en un cuerpo de hombre, ¿verdad? Y él necesitaba, aunque él es Dios, él necesitaba urgentemente la dirección del Padre. Y por eso él iba y pasaba largos periodos de tiempo orando al Señor, pero no en repeticiones, simple y llanamente hablando con el Padre acerca del ministerio, de las cosas que él debía hacer para la gloria y honra de Dios. Por eso decimos que esto es un modelo de oración. La segunda parte importante que quiero destacar antes de entrar en el desarrollo de lo que es ese modelo de oración es a quién enseña Jesús estas cosas. Jesús las enseña a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Son personas que habían puesto su fe en Él, que le estaban siguiendo, ¿verdad? Excepto uno, pero los otros le estaban siguiendo allí con todo su corazón, habían puesto su fe en Él, y Jesús les dice, vosotros pues oraréis así, de esta manera que os voy a enseñar, con este patrón que os voy a explicar. ¿Por qué es importante hacer énfasis en que Jesús lo está enseñando a sus discípulos y no a cualquiera que iba pasando por allí? Es un tiempo en el que Él está con aquellos que han creído en Él, aquellos que le están siguiendo, y Él decide enseñarles el patrón de cómo orar al Padre. Porque de quien Dios espera oración, una relación constante con Él, es de sus hijos. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos creó a todos y todos éramos criaturas de Dios. Por ahí hay una idea falsa o mal aprendida o mal enseñada de que todos somos hijos de Dios. Pues yo no quiero ser un presumido, pero quiero que sepas que no todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios hace una diferencia entre las criaturas de Dios, aquellos que Él creó, y sus hijos, que son aquellos que han puesto su fe en Jesucristo para salvación. Porque con ese objetivo Él envió a Jesucristo a la tierra, a morir en propiciación por nuestros pecados, ¿vale? Así que Jesús le enseña este modelo de oración a los que han creído en Jesucristo para salvación, a los 12 que Él estaba entrenando, a los 12 que Él estaba enseñando, a los 12 que iban a tener la responsabilidad después de la fundación de la iglesia cristiana. Bien, así que, como dije, es un modelo de oración, es un patrón
que nos ayuda a entender cómo orar a Dios. Miren lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, en el tiempo de Dios, en su tiempo, ¿vale? Y su tiempo es perfecto. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto nos recuerda quiénes somos delante de Dios. Una persona que ha decidido creer en Jesucristo para salvación, como lo dice la Escritura, es decir, depositando toda tu fe en Él, olvidándote de buenas obras, de religión, de filosofía, solamente confiar en Jesucristo para salvación, descansar en Él toda tu confianza en este asunto, ¿vale? La palabra de Dios dice que son hijos de Dios en carácter adoptivo. Pero el carácter adoptivo de Dios no es como el carácter adoptivo del ser humano. Un muchachito que no tiene padre y madre y alguien de buena voluntad va y lo reconoce como su padre. No, va mucho más allá. Dios envía a Jesucristo a morir por nosotros, Jesús muere por nosotros, nosotros creemos en Jesucristo para salvación y dice la Biblia, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que en ese momento en que creímos en Jesucristo para salvación pasaron un montón de cosas en nuestra vida. Fuimos perdonados, dice que fuimos justificados, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un montón de cosas sucedieron allí en nuestra vida en el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y una de ellas es que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Espiritualmente, la palabra de Dios dice que nosotros pertenecemos a la ciudadanía celestial. Aunque tú seas español, colombiano, venezolano, de donde seas, la palabra de Dios dice que si tú has creído en Jesucristo para salvación, ahora tú tienes una nueva ciudadanía a la cual debes responder y a la que principalmente debes responder. Así que somos hijos de Dios con carácter adoptivo. Juan capítulo 1, un pasaje muy conocido, versos 12 y 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, si tú has recibido a Jesucristo, ¿verdad?, como su Salvador, has creído en Él como la única fuente de verdad, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, les dio la potestad, el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios. Dice de ser hechos, no dice de ser llamados o de ser considerados, de ser hechos, ¿vale? Hijos de Dios. Lo que quiere decir que por la voluntad de Dios, en el momento en que tú creíste en Jesucristo para salvación, tú fuiste hecho hijo de Dios. Dice verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es algo que responde a la voluntad humana. No es algo que los hombres decidieron. El nuevo nacimiento depende única y exclusivamente de Dios, que te da ese nuevo nacimiento y esa eternidad segura con Cristo cuando tú pones tu fe en Jesucristo para salvación. Gálatas capítulo 3, 24 y 26. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo era una persona, una nodriza que tenían las familias para que se encargara de enseñarle las cosas básicas al niño. De hecho, desde amamantarlo hasta llevarlo a aprender a leer y a escribir, ¿vale? Así era la tradición de aquella época entre los judíos, de manera que, sobre todo en las familias adineradas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley nos lleva a Cristo porque entendemos a través de la ley que somos pecadores y que necesitamos el perdón del Señor Jesús. A fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? ¿Por ser buenos? No, por la fe. ¿Vale? Somos justificados por la fe. Verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no hay nadie que tenga que darnos dirección. ¿Por qué dice la palabra esto? Porque dice la palabra que en el momento en que nosotros creímos, ¿qué puso Dios en nosotros? El Espíritu Santo. Y uno de sus principales ministerios en el creyente es el de darle guía, dirección. Por eso dice, ya no estamos bajo ayo, ahora estamos bajo la dirección del Espíritu Santo que a través de la palabra nos enseña y nos da dirección. Bien, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Si dejáramos este pasaje hasta aquí, hasta la mitad del verso 26, pues todos sois hijos de Dios. Que todos somos hijos de Dios. No, pero dice,
por la fe en Cristo Jesús. Aquellos que han puesto su fe en Jesús para salvación son hijos de Dios. Otro pasaje que nos habla acerca de eso. Hay muchos, hoy solo te voy a mostrar algunos. Romanos 8, 38, 39. La carta a los romanos fue escrita a creyentes, ¿verdad? Y escribe el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice unos versos preciosos. Dice, por lo cual estoy seguro. Y él habla desde su condición de hijo. Os recuerdo que no tiene que ver con nuestras buenas obras. Sabemos quién era el apóstol Pablo antes de creer en Jesucristo para salvación. Era un hombre que perseguía a la iglesia. Y él creía que le estaba haciendo un gran favor a Dios en perseguir a la iglesia. Pero dice la palabra que él, después de haber creído en Jesucristo para salvación, ahora se entiende su condición de hijo y dice, por lo cual estoy seguro que en mi condición de hijo, de que ni la muerte, escúchese bien, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nótese que dice que es en Cristo Jesús, es a través de Cristo Jesús en quien hemos creído. No dice a través de nuestra condición de criaturas, no. Dice el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la enseñanza es para los hijos de Dios, para los que han creído en Jesucristo, para salvación. Su amor de Padre hacia ti y hacia mí nunca cambia. Él no es imperfecto como nosotros. Puede ser que en un momento determinado de la vida un padre diga, ya no te quiero, tú no eres mi hijo y te vas de la casa. ¿Vale? Tú lo dices, pero él sigue siendo tu hijo aunque ya no viva en tu casa. ¿Vale? Pero el amor de Dios no cambia hacia nosotros. Él sigue siendo siempre nuestro Padre amoroso. Nuestro Padre amoroso, que como no es un Padre irresponsable, la palabra de Dios dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. El Señor va a estar, nuestro Padre Celestial, como buen Padre que es, como el Padre perfecto que es, va a estar siempre empeñado en el crecimiento, en el buen desarrollo de sus hijos, en que sus hijos hagan lo correcto, lo que es su voluntad para sus vidas. Santiago capítulo 1, verso 17, es un verso que habla a favor nuestro. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué digo que esto es a favor nuestro? Mi hermano, como Dios te amaba el día que tú creíste en Jesucristo para salvación, igual te sigue amando hoy. Con la misma intensidad, con su mismo amor de Padre. Eso no ha cambiado. Qué bueno que así como Dios justificó a Abraham muchos años antes de la ley, la palabra dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. A mí me encanta, siempre hago énfasis en que el verso no dice creyó en Dios, porque creer en Dios es así tener un entendimiento intelectual. Yo sé que Dios existe, así como saber que existió Cristóbal Colón o Napoleón Bonaparte, ¿vale? Sí, está registrado en la historia, yo sé que existió, sí, está bien, pero creer en Napoleón Bonaparte no me lleva al cielo. Aún más, la Biblia dice en Santiago 2:19, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también saben de la existencia de Dios, pero eso no los lleva al cielo. ¿Qué me lleva al cielo? Creer en Jesucristo para salvación, el único Hijo de Dios que fue entregado en la cruz en propiciación por mis pecados. Así que, si en Él no hay mudanza ni sombra de variación, como lo dice la Biblia, como lo dice la palabra, y yo lo creo fielmente, entonces, cuando Abraham creyó hace muchos años atrás, Dios le amó igual que como me amó a mí hace, 44 años cuando yo creí, cuando era un muchacho. Y es el mismo amor que Dios manifiesta por mí hoy.
Su amor no ha cambiado por mí. Su actitud de padre responsable no ha cambiado hacia mí. Y no va a cambiar nunca. Esa es una garantía para nosotros. Qué bendición es poder ser hijo de Dios. Muy bien, habiendo dicho estas cosas, la importancia de entender que fue una enseñanza para nosotros, para los creyentes, vamos a analizar un poco este modelo de oración que el Señor Jesús, sí, Dios, le da a sus discípulos. En primer lugar, después que Él le dice, vosotros pues oraréis así, de esta manera, siguiendo este patrón, no repitiendo palabra por palabra, ¿vale? Vosotros pues oraréis así, Él les dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es la primera oración que utiliza el Señor Jesús. Nos enseña a quién nos dirigimos. La oración nos dice, nos dirigimos a nuestro Padre, ¿vale? Sabemos que Él es Dios y sabemos que Él es nuestro Padre Celestial, porque somos sus hijos en carácter adoptivo, ¿vale? Y por eso he hecho constantemente el énfasis en que es una oración para sus hijos. Si no es una persona que es hija de Dios, que ha creído en Jesucristo para salvación, no puede llamarle Padre. Es muy diferente a que usted vaya por allí caminando y un muchachito venga y le diga, Padre, papi, no he comido hoy, ayúdame, dame para mi necesidad. Pero si yo soy tu papá. Pero si viene una de mis hijas y me dice, papi, yo no he comido, tengo hambre. Ay, sí, yo voy rápido a atender la necesidad de mi hija, porque es mi hija, porque yo la reconozco como mi hija. Así es Dios con nosotros. Es verdad que Dios es bueno y que atiende la necesidad de todas sus criaturas, eso lo dice el libro de los Salmos. Pero sus hijos son otra cosa, es la familia de Dios. Así que Dios, el Señor Jesús, nos enseña a que reconozcamos a aquel a quien estamos orando, a nuestro Padre Celestial. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versos 14 y 15. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para andar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es importante siempre recalcar el significado de esta expresión, Abba, Padre. Esta expresión tiene una connotación de cercanía. Así como cuando mis hijas me dicen papi, o tus hijos te dicen papi o mami. Pero en este caso el padre, papi. ¿Vale? Pero también tiene una connotación, además de cercanía, de reverencia, de respeto. ¿Vale? Por eso el apóstol nos enseña que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, es decir, todos los que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, ¿vale? Esos son los hijos de Dios. Él lo deja claramente, bien enfatizado. Por eso nosotros podemos con tranquilidad saber que estamos orando a nuestro Padre, al Padre Celestial. La siguiente frase que utiliza el Señor Jesús es, santificado sea tu nombre. Esta expresión nos llama a adorar a Dios, lo que quiere decir que es muy importante que en nuestra oración diaria nosotros tengamos un tiempo de adorar a nuestro Dios. ¿Por qué? Por lo que dije antes, porque además de ser nuestro Padre, es el Dios eterno, ¿vale? Es el único y verdadero Dios, es el creador del universo, es el Rey de Reyes. Ante tal majestad, nosotros deberíamos tener la actitud de adorarle con todo nuestro corazón, reconocerle a Él, como dice el apóstol Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Debemos venir ante nuestro Padre Celestial, que es Dios, con una actitud de humildad. Venimos delante del Rey, no es cualquier persona, es mi papá, pero es mi Rey, a quien yo le debo honra y respeto. Y Dios espera de nuestros hijos, porque Él es Dios, de sus hijos, porque Él es Dios, Él espera adoración. Por eso nos empeñamos en las mañanas, los domingos y los jueves en la noche cuando nos reunimos, antes de entrar en el tiempo de escuchar la palabra de Dios, primero nos humillamos delante de Él. Señor Dios, queremos alabarte, queremos exaltarte, porque tú mereces la alabanza, tú mereces la adoración. Esto no es un empeño de Jesús Guzmán ni de Nicolás Sánchez, ¿no?
Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Vale? Santificado sea tu nombre. Reconocemos tu santidad. Hace rato cantábamos una canción. Santo, santo, santo. La palabra santo, ¿alguien recuerda lo que significa? Apartado para Dios, apartado del pecado. En el caso nuestro, apartado para Dios. Él es toda pureza, toda santidad, no tiene ningún tipo de relación con el pecado. Por eso decimos que Él es santo, santo, santo. Y le alabamos por su condición de pureza, de santidad, de todo poder, de toda majestad. Así que muy importante que sus hijos alaben a Dios en su tiempo de oración. Es parte del patrón que nos da el Señor Jesús. Miren lo que dice Malaquías 1:6. Tremendo pasaje. Dice, el hijo honra al padre. Dice el profeta Malaquías por mandato de Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? ¿Me están honrando? ¿Me están adorando? Dice el Señor, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor lo está diciendo claramente a sus hijos. Si yo soy vuestro Señor y soy vuestro Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está vuestra demostración de temor reverencial delante de mí? Soy vuestro Padre, soy vuestro Dios. Deberíais tener una actitud humilde delante de mí. Lo normal, oígase bien, lo normal, porque por ahí hay otros patrones. Lo normal es que el hijo venga a su padre y, papi, ¿tú me puedes ayudar con esto, papi? Con humildad, sabiendo que es tu autoridad que está por encima. Hoy vemos otras cosas por ahí, yo lo sé. Vemos niños que les gritan a los padres, que los golpean, desde pequeñitos desobedientes, se tiran al suelo y patalean. Pero ese no es el patrón de Dios. Y a nosotros nos interesa el patrón de Dios. El que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Vale? Y el Señor dice que nosotros, como hijos, delante de nuestros padres, deberíamos tener una actitud de temor y de reverencia. De nuestro Padre deberíamos tener una actitud de temor y de reverencia. Y ese mismo patrón, si usted se lee el libro de Proverbios, él se lo enseña a los padres de cuál es la manera en que deben criar a sus hijos, desde pequeñito. Esto no está dentro del mensaje, pero vale la cuña. ¿Vale? Así que Dios espera de nosotros cuando oramos a Él, reverencia, adoración, respeto, humildad. Recordad siempre ese pasaje del apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:6, que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La tercera expresión que utiliza el Señor Jesús es, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Qué interesante que el Señor Jesús le dice a los discípulos, cosa importante dentro del patrón de oración es expresarle a Dios que lo que más anhelamos es vivir bajo su justicia. ¿Por qué digo esto? ¿Qué anhelaban los judíos? ¿Alguien me puede decir? El reino, ¿verdad? Aquel rey que estaba prometido en las escrituras del Antiguo Testamento. Y ese rey es Jesucristo, ¿verdad? Y eso va a suceder después que la iglesia sea arrebatada y al final de la gran tribulación, como estudiamos cuando estudiamos los eventos finales, dice que el Señor Jesucristo regresará ya no en condición de Mesías a entregar su vida en propiciación por nuestros pecados. Dice que regresará como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores y que vendrá a reinar sobre la casa de Jacob. Es decir, desde Israel Él va a regir los destinos del mundo durante 1000 años. Los judíos pensaban, y aún los ortodoxos hoy en día, los judíos ortodoxos hoy siguen esperando el advenimiento de ese reino, aunque ellos no creyeron en Jesucristo para salvación. Pero ellos siguen esperando al Mesías y siguen esperando el advenimiento de ese reino. Venga tu reino. Ahora, ¿qué pasa en ese reino? Dice, hágase tu voluntad en el cielo, como en el cielo, así también en la tierra. Número 1, queremos a ese rey piadoso, de justicia, de amor,
que es Jesús. Pero número 2, queremos, y esto es un compromiso grande dentro de la oración, que se haga tu voluntad en mi vida, así como se hace en el cielo. ¿Sabéis que en el cielo todo el mundo hace la voluntad de Dios, verdad? De hecho, los que se alzaron contra Dios, ¿qué pasó? Los echaron del cielo. Porque en el cielo ángeles y arcángeles, todos están sujetos a la voluntad de Dios. Y si Dios dice sí, es sí para todo el mundo. Y ahí nadie chista. Nosotros aquí no. A nosotros Dios, gloria a Dios, nos ha dado el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Dios descansó sobre nosotros la responsabilidad de decidir si le obedecemos o no. ¿Vale? Pero el deseo de Dios, la voluntad de Dios, es que nosotros le obedezcamos y le sirvamos. ¿Vale? Esa es la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad perfecta de Dios está el libre albedrío. ¿Vale? Dios tiene un solo plan y es perfecto y lo está ejecutando hoy. ¿Vale? Pero siempre entendemos que dentro de la voluntad de Dios, no como otra parte de la voluntad de Dios, no, dentro de la voluntad de Dios está el libre albedrío. Él descansa la responsabilidad de obedecerle no en sus hijos. Muy bien, Salmos capítulo 40, verso 8, nos muestra la actitud de un corazón de alguien que deseaba de todo corazón que se cumpliese en su vida ese ruego de ese modelo de oración que el Señor Jesús enseña. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando hablo de la tierra, hablo inicialmente de mí. Debe comenzar por mí, debe comenzar por una relación mía con Dios. Si pasa eso en todos los seres humanos, se hace la voluntad de Dios perfectamente en la tierra también, igual que en el cielo. Pero debe empezar por mí. Y miren lo que decía el rey David. Un hombre que dice la palabra que tenía un corazón tras el corazón de Dios. Y dice que hacía todo lo que Dios quería. Sin embargo, David, como hombre imperfecto, hace rato estábamos aquí ensayando y nos equivocamos. Y nos reíamos porque esta partida de imperfectos. Sí, eso es lo que somos. Somos una partida de imperfectos, ¿vale? Y David, ese hombre que tenía gran devoción por Dios, que había cometido 2 pecados terribles delante de Dios y fue perdonado por Dios, le dice al Señor, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Claro, por eso es que Dios dice que tenía un corazón tras su corazón. Aunque era un hombre imperfecto que había pecado, para David lo más importante era estar en la presencia de Dios y hacer su voluntad. Era lo que él deseaba, lo que él anhelaba como rey. Y toda su motivación de vida era agradar a Dios. Y dicho sea de paso, toda nuestra motivación de vida debería ser agradar a Dios, agradar a nuestro Padre. Miren lo que dice Romanos 12, versos 1 y 2. Dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿vale? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no en sacrificio de muerte, no que vayan y se crucifiquen, no, vuestros cuerpos, ¿vale? En sacrificio vivo, de santidad, de honor delante de Dios. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es lo que inteligentemente mejor podemos hacer. Y dice, y no os conforméis a este siglo, a este mundo, es a lo que se refiere esa expresión, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué puede transformar nuestro entendimiento? La palabra de Dios, no hay otra cosa. No es el discurso del presidente, no es el discurso de los filósofos, no es el discurso del rey de España, no. Eso no es lo que transforma nuestro entendimiento. Lo único que puede hacer que un hombre imperfecto, que una mujer imperfecta que no busca a Dios, se entere de que es pecador y se humille delante de Dios y le entregue su vida y comience a servirle, es el entendimiento que produce, la transformación del entendimiento que produce la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Allí entonces entramos en una situación dirigidos por el Espíritu Santo, que es quien trae ese entendimiento a nuestras vidas,
wow, de la clase de vida que debemos vivir delante de Dios. Y entonces anhelamos que en nuestra vida Dios haga su voluntad. Cuando yo era muchachito, había escuchado alguna vez esta información de que era bueno que Dios hiciera la voluntad, su voluntad en la vida de nosotros. Aún yo no había creído en Jesucristo para salvación. El primero que creyó fue mi hermano, cuando tenía 15 años, y él me dio el evangelio a mí, yo creí. Pero en esa época tendría yo, no sé, 7, 8 años. Y había alguna señora que visitaba eventualmente a mi mamá, entiendo que era cristiana, y le hablaba de estas cosas, le hablaba de lo que decía la Biblia. Y cuando yo entendí, en el sentido de diccionario, el significado de la voluntad de Dios, yo decía, no, yo no quiero ahora que, yo no quiero pedirle a Dios que haga su voluntad. Y si la voluntad de Dios es que mi mamá se muera, ¿qué hago yo? Me quedo sin mamá. Y ese era mi razonamiento cuando era muchachito. Claro, ya después que uno cree en Jesucristo para salvación y va entendiendo muchas cosas, uno dice, Señor, yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida, porque es buena, porque es agradable, porque es perfecta. Pero lo normal en una persona, en una criatura de Dios, no es desear, Señor, haz tu voluntad en mi vida. A veces miedo produce. Pero cuando has creído en Jesucristo para salvación, entiendes que esto no es para temor, sino para paz, para seguridad, para agradar al Padre. Y eso, mis hermanos, es lo que en resumen el Señor Jesús nos está diciendo que debemos buscar en oración. Hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Que se haga tu voluntad en mi vida para asegurarme yo de que vivo la vida que tú quieres que yo viva para ti. La siguiente expresión, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios, el Señor nos anima a pedir a Dios por nuestras necesidades diarias. No está mal que nosotros le vengamos al Señor con nuestras necesidades. Yo no espero que mis hijas vayan con sus necesidades al vecino. No, yo quiero que vengan a mí. Yo quiero saber qué necesitan, en qué yo les puedo ayudar, tanto física como espiritualmente, para que ellas puedan crecer delante del Señor y para que ellas tengan cubiertas sus necesidades. Eso es lo que un padre normalito desea. Imagínense ustedes el caso de Dios. Él está listo, dispuesto. Dice Segunda de Crónicas 7:14 que sus oídos están atentos a la oración en este lugar. Pero primero dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¡Wow! Así que Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 es un ejemplo de esto, de pedir delante de Dios para nuestras necesidades. Nótese que os he dicho necesidades. No he hablado de caprichos, no he hablado de aquel sueño que yo tengo desde hace tiempo, pero que yo tranquilamente puedo vivir sin que ese sueño se cumpla. La palabra de Dios dice, teniendo sustento y abrigo. ¿Perdón? Hace falta Biblia, hay que leer más la palabra. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere. Con la provisión de Dios para las cosas necesarias, que nosotros estemos tranquilos, confiados en el Señor. Y Él va a traer todo lo demás según su voluntad. Según su voluntad. ¿Vale? Si es su voluntad. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, miren la consecuencia que trae, que también nosotros traigamos nuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y se refiere a todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a estar en paz, vamos a estar confiados. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros, esa tercera persona de la Trinidad que Dios puso en nosotros, dice que intercede por nosotros delante de Dios Padre con gemidos indecibles, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Dios lo sabe. Y a lo mejor tú podrás decir, bueno, entonces, ¿para qué voy a orar si Dios lo sabe? Porque Dios quiere que tú tengas una relación de dependencia como la que tienen tus hijos contigo. Porque es lo normal, porque así nos diseñó Dios.
Él es nuestro Padre y Él está interesado en todas nuestras cosas. Hay un clásico que leemos mucho cuando hablamos de este tema, Mateo 7, 7 al 11, ¿verdad? Pedid y se os dará, dice el Señor. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y miren la conclusión del Señor Jesús. Pues si vosotros siendo malos, ¿vale? Pues somos malos, la palabra de Dios dice que no hay justo, ni siquiera uno que haga el bien y nunca peque. Por eso Jesús tuvo que venir a morir por nosotros, porque somos malos, ¿vale? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? El Señor se agrada en que tú vengas delante de Él y traigas tus necesidades. A mí, cuando mis hijas estaban pequeñitas, para mí era un deleite. Venía, papi, tú me puedes. Y con aquella vocecita que lo enternece a uno, ¿verdad? Dios es así también, Él nos ama. Hemos pasado de una condición de muerte eterna a vida eterna. Hemos sido insertados en su familia. Somos sus hijos. Y Él es un padre responsable y Él quiere atender las necesidades de sus hijos. No los caprichos, porque los caprichos muchas veces nos pueden hacer daño. Ya un pasaje de esta serie que estamos cubriendo, el poder de la oración, hablamos específicamente acerca de esas cosas. De que Dios puede responder la oración de 3 maneras. ¿Recuerdan cuáles eran? Sí, no y espera. ¿Vale? Puede ser que Dios a algo que tú le pidas te diga, sí, te lo doy, te lo concedo. Como mi hijo amado, sé que esto es bueno para ti. Puede ser que Dios te diga, espera, aún no es el tiempo. Pero puede ser que Dios, en su santa voluntad, nos diga definitivamente, porque sabe que lo que estamos pidiendo nosotros no va a ser al final bueno para nosotros, que Él nos diga no. Y es un no definitivo, es un no rotundo. ¿Es Dios por eso malo? No. Por eso es que es nuestro Padre bueno. Y es un Dios que es capaz, como dice Él mismo en la palabra, de darnos disciplina, no con rabia ni por venganza, sino por amor, de darnos disciplina cuando nosotros la necesitamos. Porque Él quiere que sus hijos crezcan bien, bien enseñados, bien instruidos, buscándole, haciendo su voluntad. Así que la actitud de Dios es, si yo quiero, estoy dispuesto a atender las necesidades genuinas de mis hijos. Y también estoy listo para enseñarle cuáles no son sus necesidades genuinas. Miren lo que dice Santiago 4.3. Santiago tiene la fama de ser el hombre, el escritor de la escritura que no tenía pelos en la lengua, como dice la gente, ¿no? Decía cosas muy fuertes, muy duras. Miren lo que dice Santiago 4.3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Era clarísimo. No andaba dando vueltas y tal, usando eufemismo. No que porque otros autores, Dios los haya usado usando eufemismo, sea malo. No, pero Santiago decía las cosas directas. Era bastante fuerte. Y lo dice claramente. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís para vuestros deleites, ¿vale? Para gastar en vuestros deleites. No pedís por vuestras necesidades. Y tampoco, mucho más aún, pedís por las necesidades de los santos. Y ahora vamos a ver eso también, que es muy importante. Tampoco pedís para que el reino de los cielos se desarrolle y se haga la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, aquí en la tierra, también en vuestras vidas. No pedís para eso, sino yo quiero, dame, porque a mí me gustaría. Y Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros se las pidamos. Las que son verdaderas necesidades. Miren lo que dice Mateo 6, 19 al 21. Porque yo creo que el Señor entiende con claridad que esta es una de las peticiones que más abundan de parte de sus hijos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón. El Señor quiere que el motivo de nuestra oración no sea yo pongo mi corazón en las riquezas y entonces yo voy a Dios como si Dios fuera el genio de la lámpara y él boom, 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 millones, millones, millones. Porque yo repetí mucho la oración, el Padre Nuestro, tal y esto, y lo repetí, y llegaron los millones. No, mis hermanos, no funciona así. A Dios nadie lo puede manipular. Dios no puede ser manipulado, ¿vale? Él conoce las necesidades que tienen sus hijos. Y Él nos dice claramente, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está en las cosas celestiales? ¿Está en la voluntad de Dios? ¿O está en la mansión, el cochezote, el titulote? ¿Qué pesa más para ti en tu corazón? La última parte dice, perdona nuestras deudas. No, la penúltima parte. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto nos señala la importancia de confesar nuestros pecados y perdonar a los demás. Dios quiere que nosotros tengamos una actitud de perdón. ¿Qué es perdonar? Lo hemos repetido otras veces y lo voy a enseñar nuevamente. Muchas personas dicen que perdonar es olvidar. Tremenda mentira. Nuestro cerebro fue diseñado por Dios de tal manera, mis hermanos, yo me acuerdo de cosas que me pasaron cuando yo tenía 4 años. Y hace bastante tiempo de eso, les digo. ¿Vale? Y yo las recuerdo como si hubiese pasado ayer. Yo no puedo olvidarlas. Pero miren lo que dice el Señor en su palabra. Dice, perdón que me perdí, ok, aquí está. Dice Mateo 5, 21 al 24. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si vienes ahí a buscar a Dios, traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, de aquella discusión que tuviste contra tu hermano y tú le dijiste barriga verde y él te dijo no sé qué cosa. ¿Vale? Si te acuerdas, ¿verdad? Si el Señor, y seguro que el Señor lo va a traer a tu mente. ¿Qué dice el Señor que debemos hacer? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ven y presenta tu ofrenda. Perdonar no es olvidar. Perdonar es no tomar en cuenta. La palabra de Dios dice que cuando Jesús murió en la cruz, Él estaba no tomándole en cuenta los pecados pasados a los hombres. Es decir, que lo que esa persona hizo no afecte tu relación con ella. A eso se refiere el perdón. No creas ese cuento de olvidar, porque estamos diseñados para que nuestro cerebro guarde cosas y las recordemos. Pero Dios quiere que cuando esas cosas vengan a tu mente, tú puedas ponerlas delante de Dios y decirle, Señor, yo perdono a esta persona. Yo no voy a dejar que mi relación con ella esté condicionada por eso que pasó. Eso, mis hermanos, es perdonar. Dice primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El Señor sabe que en este cuerpo de carne y hueso vamos a pecar, ¿verdad? Seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La palabra abogado ahí a lo mejor suena un poco limitada, igual que cuando se le menciona consolador. Es mucho más allá. Tiene que ver con alguien que está allí a tu lado para ayudarte en todo momento, para asistirte en todo momento. Y el Señor dice que si hemos pecado, podemos venir a Él y confesar nuestros pecados y ser limpios de toda maldad, dice la palabra de Dios. Y al final dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una súplica por ayuda para vencer el pecado y por protección contra el maligno, ¿verdad? Dios nos manda a orar para no caer en tentación. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque
sabemos que la palabra de Dios fue traducida de sus idiomas originales, hebreo, arameo y griego, a nuestra lengua, al español, ¿verdad? Y nosotros usamos la versión Reina Valera, que pensamos, por lo que se ha estudiado, es una versión sin interpretaciones, una traducción muy limpia, pero pueden haber algunos detalles. Aquí hay uno de esos detalles importantes. En la Reina Valera se nos dice que no nos metas en tentación, como si es que el Señor nos empuja para que vayamos a ser invitados a pecar. Recordemos que ser tentados es la invitación a hacer lo incorrecto delante de Dios. Y la voluntad de Dios no es que nosotros pequemos contra Él, ¿verdad? La traducción correcta aquí sería: no nos dejes caer cuando somos tentados, ¿vale? Esa sería la traducción correcta. No nos dejes caer en tentación cuando seamos tentados. ¿Cómo podemos sustentar esto? Porque puede ser un invento que Jesús Guzmán se le ocurrió. No, veamos lo que dice la palabra. Santiago capítulo 1, versos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, nuestra carnalidad, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Pero no es Dios que nos invita a pecar. Ven para que peques. No. La palabra de Dios dice que el deseo de Él es que nosotros estemos apartados de toda especie de mal. Esa es su voluntad. Y es definitiva. Y es buena, agradable y perfecta. Pero nosotros, de nuestra propia naturaleza, somos seducidos, dice la palabra. Y esto es lo que hace que dé a luz el pecado en nuestra vida. ¿Vale? Por eso nos atrevemos a decir que lo correcto sería: no nos dejes caer cuando somos tentados. Dice el texto: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos dejes caer cuando somos tentados y líbranos, por favor, del mal, Señor. Porque si hay algo que el enemigo hace, es preparar escenarios para que nosotros, de nuestra propia concupiscencia, seamos tentados. Es una súplica por ayuda para vencer al pecado, ¿vale? Es una súplica por protección contra el maligno. Para esto, Dios nos da mandamientos importantes de estar velando y orando. Dice: velad y orad, Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, ¿vale? La tendencia natural del ser humano es a pecar, es hacer todo lo que no es correcto delante de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Por eso Dios, cuando creímos, puso el Espíritu Santo en nosotros. Mis hermanos, es importante considerar todas estas cosas. Y nuestra actitud cuando oremos delante de Dios debería ser la que hablamos antes, de tener una actitud humilde, considerando a quién nos estamos dirigiendo. Nos estamos dirigiendo al Dios, creador del universo, pero también a nuestro Padre. ¿Vale? Muy importante que consideremos estas cosas. Habiendo concluido ya el mensaje, quisiera hacer una pregunta para vuestra consideración. No estoy esperando una respuesta de nadie, solo para consideración vuestra. Si murieras esta noche, ¿estarías seguro de ir al cielo? Piénsalo ahí en tu mente. ¿Estarías seguro de que si hoy, en este momento, tú mueres, tú irías a la presencia del Señor? Hace muchos años yo no lo estaba, hoy lo estoy. ¿Por qué? ¿Porque soy muy bueno? No, ya vimos en la Biblia que todos somos malos, todos, ¿vale? Pero hoy estoy seguro de que si muero voy al cielo, porque un día, tranquilo en mi vida, yo decidí poner toda mi fe en Jesucristo para salvación. ¿Qué significa esto? Yo dejé de confiar en cualquier cosa en la que yo estuviese creyendo, buenas obras, religión, filosofía de vida, las ideas de mi mamá, las de mi abuela. Y yo entendí que la única forma de yo tener salvación y vida eterna es a través de Jesucristo. Él dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia tristemente nos enseña que somos pecadores y que nuestro pecado hace separación entre nosotros y Dios. Pero Jesús, dice la palabra de Dios, que vino
murió en la cruz, aunque Él no tenía ningún tipo de relación con el pecado, murió en la cruz por nuestros pecados, anuló el acta de decretos que había en nuestra contra, que nos condenaba al infierno eterno, y ahora nos ofrece el perdón como un regalo. Jesús, que no solo murió, sino que al tercer día resucitó y probó ser quien dijo ser, Dios. Jesús, que es Dios, ahora nos ofrece el perdón, la vida eterna como un regalo. ¿Te gustaría recibir ese regalo de la vida eterna? No me lo respondas, respóndelo ahí tú en tu corazón. Si tu respuesta es sí, si has entendido esto con claridad, que no tiene que ver con obras, con religión, sino con los méritos de Cristo que murió en la cruz del Calvario, si has entendido esto con claridad, yo te invito a que tú cierres tus ojos conmigo y repitas esta oración. La iglesia orando conmigo también. Esta oración yo la hice hace muchos años, cuando creí en Jesucristo para salvación, y ahora sé que voy al cielo no por mis méritos, sino por los de Cristo. Si has entendido esto con claridad y quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, repite conmigo. Repítelo con fe. Señor Jesús, entiendo que soy pecador y entiendo que no puedo salvarme a mí mismo. Sé que tú viniste, repite conmigo, y moriste en la cruz para darme la vida eterna. Tú perdonaste mis pecados. Hoy quiero aceptar ese perdón que tú me das, que tú ganaste para mí en la cruz del Calvario. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. No confío en nada más, no confío en nadie más, solo en ti. Porque tu palabra dice que tú pagaste el precio de mis culpas y si te acepto, ahora soy tu hijo. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Con los ojos cerrados aún, quisiera saber si hay alguna persona entre nosotros que hoy ha hecho esa oración, que ha entendido que su condición de pecador, que Jesús le perdonó en la cruz y ha pedido a Jesús ese perdón de pecados y la seguridad eterna. Ha puesto toda su fe en Jesucristo para salvación. Si hay alguien hoy que hizo esa oración con fe, me gustaría saber de esa persona levantando su mano. Puedes levantar tu mano si tú hiciste esa oración. Veo tu mano, que Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Veo tu mano también. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Habrá alguien más? Veo tu mano. Dios te bendiga. Señor, gracias Dios por estas personas que han entendido que son pecadores y que la única forma de tener el regalo de la vida eterna, la salvación eterna, es poniendo su fe en Jesucristo para salvación. No a través de una religión, sino descansando en la seguridad de que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre, sino es a través de Él. Gracias, Señor, que tú les has confirmado esa verdad y ellos hoy han podido poner su fe en Jesucristo para salvación. Te pido que tú les ayudes en su camino como cristianos, en esta nueva vida que tú les has dado. Y que tú les enseñes como nos enseñas, Dios, con ese amor de Padre, con esa paciencia tan especial. Te pido, Dios, que en tiempos de dificultades ellos no dejen de mirarte a ti, sino que su fe esté puesta siempre a ti, siempre en ti, y que ellos sepan que su Padre está en control de todas las cosas. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos las gracias por estas personas que hoy han pasado de muerte a vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Las personas que nos están visitando ahí vía internet, gracias por visitarnos a través de la red. Nuestra invitación es que podáis estar aquí físicamente los jueves y los domingos y pues que podamos tener buena comunión juntos. A ti que estás conectado allí vía internet, que Dios te bendiga. Gracias por estar.